Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Hoy le voy a platicar un poquito de mecánica de fluidos, que es del curso de fenómenos de transporte uno. Y en particular vamos a hablar un poco del número de Reynolds y su relación con el factor de fricción. Bien, en términos generales, la mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos, valga la redundancia, en reposo y en movimiento. Y las fuerzas que ocurren entre ellos y las fuerzas que ejercen con otros materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso está cayendo una gota de agua y se estudia cómo se están formando estas ondas, ¿no? Cómo se forman estos, ondas en el momento de caer el agua, o bien en un avión, cómo se ven los perfiles de velocidad del aire alrededor del avión, que pueden influenciar, la sustentación, el vuelo y las fuerzas que se ejercen en todo el sistema externo al avión. Para esto se necesitan diversos principios matemáticos, herramientas matemáticas como solución de ecuaciones diferenciales parciales, solución de sistemas no lineales y leyes físicas como pueden ser la conservación de la materia, la conservación del momento y la conservación de la energía, ¿no? Ya que pueden haber fenómenos en flujo laminar o en flujo turbulento, que después les voy a explicar un poco más. En el caso de la estática, se ocupa del estudio de los fluidos que no están en movimiento. Y es muy importante para encontrar las presiones que se ejercen en una pared o en un sistema, ¿no? Que está donde está el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues habla un poquito de lo que son el principio de Arquímedes, ¿no? Donde aplicamos una fuerza y la fuerza, por ejemplo, en este caso nos sirve para levantar un carro, ¿no? Lo ponen hipotéticamente, pero recuerden que los gatos hidráulicos tienen más o menos ese funcionamiento, ¿no? Basados en el principio de Arquímedes para poder levantar el carro cuando cambiamos una llanta, ¿no? O bien cuando vemos presas, en las presas, pues las fuerzas ejercidas por la masa del fluido, pues van a estar empujando la pared de la presa y entonces se debe diseñar de forma tal que pueda soportar este tipo de empuje de los fluidos, ¿no? Y en el caso de los fluidos en movimiento, la dinámica de fluidos, tenemos dos áreas. Una es la hidráulica, que dice que es la mecánica de fluidos que estudia los líquidos en movimiento, y la aerodinámica, rama que estudia los gases en movimiento, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la aerodinámica, pues tenemos, por ejemplo, un carro, o los carros tienen un coeficiente de arrastre y ese se calcula para hacer el carro, pues, más aerodinámico y tenga ese coeficiente de arrastre mucho menor, ¿no? En el caso de los aviones, pues es obvio que es muy importante calcular cómo el aire o los gases pasan por arriba y por debajo del avión para poder crear una sustentación y y el avión pueda seguir elevándose, no pueda seguir en movimiento, ¿no? Y en el caso de la hidráulica, pues por ejemplo, en el caso de las tuberías donde fluyen líquidos como es el petróleo, como es el agua, el aceite, entre otros fluidos, ¿no? Bien, es importante señalar que, bueno, lo que les voy a platicar es un poquito de la parte de hidráulica, tendría que ver con fluidos en movimiento, ¿no? Y dentro de estos, pues es muy importante este experimento de Reynolds, donde lo que hizo es que tenía una tubería y entonces en la tubería inyectaba un tinte y ese tinte servía para ver el patrón de flujo, ¿no? Entonces, conforme iba pasando, aumentando la velocidad, digamos, de este flujo, se iban formando remolinos. Entonces, él encontró para unos números de Reynolds menor a 2000 que se comportaba como flujo laminar, perdón, esto sería al revés, ¿no? Es decir, como si hubieran láminas deslizándose entre sí. Y para Reynolds arriba de 4000 pues el flujo era turbulento, ¿no? Y este número de Reynolds en una tubería quedó definido como el diámetro por la velocidad, por la densidad entre la viscosidad. Entonces, en los libros o en las patentes incluso se ve, pues que tenía este tipo de aparato, ¿no? Donde tenía
esta especie de tubo de vidrio, ujú, donde desde sí entraba el tinte y entonces se iba moviendo el fluido y luego de eso él verificaba que se rompiera este hilo, por decirlo de alguna forma, este hilo del tinte y se rompiera, ¿no? Entonces, cuando ya se rompía es porque ya se volvía turbulento, o bien estaba transicional, es decir, que aún no se formaba completamente los remolinos, y en el caso laminar, pues solamente era una especie de línea, una especie de, ¿cómo decírselos? Pues una línea, perdón, una línea simplemente y ya no había un cambio, ¿no? Ujú. Entonces, este fue el experimento de Reynolds. Entonces encontró que por debajo de los 2000 era laminar y por arriba de 4000 era turbulento, ¿no? La turbulencia tiene la capacidad de disipar la energía, es decir, que si un fluido choca con con algún obstáculo, esos remolinos van a hacer que se vaya disipando la energía, ¿no? Pero esto, sin embargo, aumenta las fuerzas de corte y también puede aumentar la difusión. Las fuerzas de corte se refiere a los esfuerzos cortantes que se están llevando a cabo en el fluido y eso se va a reflejar en un aumento en la presión en el sólido que lo contenga. Asimismo, aumenta la difusión. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro café y lo mezclamos, pues estamos aumentando la turbulencia y eso hace que sea difusivo, ¿no? Entonces, tiene un impacto muy grande en los procesos de transferencia de materia y de calor. Ujú. Porque pues logran disipar el calor o logran disipar la materia, ¿no? Entonces es muy importante porque se logra a veces un mejor mezclado y a veces una mejor disipación del calor. ¿Sale? Bien. Entonces, tenemos entonces dos regímenes, uno laminar y uno turbulento, ¿no? En particular, ay, perdón, me salté uno. Esto afecta particularmente al factor de fricción. Entonces, este factor de fricción, les decía, es laminar si el régimen es menor a 2000, que quiere decir que las capas de fluido se deslizan suavemente unas sobre otras, ¿no? O bien, puede ser turbulento, les decía, por arriba de 4000, que es cuando se forman ya los remolinos, ¿no? Pues podemos ver, por ejemplo, vamos a ver si aquí creo que hay un video. Ujú. En este caso se puede ver cómo la caída del agua es prácticamente laminar, ¿no? Es decir, no hay mucha turbulencia hasta que llega a la parte inferior donde sí ya hay demasiada turbulencia, ¿no? Entonces, en la parte de la caída se dan cuenta, incluso se ve muy bonito como si fueran láminas, y en la parte inferior es donde ya se empieza a desarrollar la turbulencia, ¿no? Ujú. ¿Sale? Entonces, el factor de fricción depende del número de Reynolds, ¿no? Si es laminar o si es turbulento, o si es en transición, que luego lo voy a explicar más. Y también de la rugosidad de la tubería, dado que las paredes de cualquier sólido, pues no son totalmente lisas, son particularmente rugosas a una forma, digamos, molecular. Y esta es clave para determinar el factor de fricción en flujo turbulento. Recordemos que la fricción sería una fuerza que se opone al movimiento, es decir, si yo jalo, por ejemplo, el bloque, la fricción va a ir en sentido contrario y no me va a permitir que se mueva fácilmente este bloque. Lo mismo va a suceder si es un fluido. En las paredes del sistema, pues va a haber un arrastre muy grande que va a hacer que el fluido tenga perdón, la tubería y el fluido tengan un alto factor de fricción. Entonces, en 1933, un ingeniero alemán llamado Nikuradse, para esta rugosidad, él lo que hizo fue realizar experimentos controlados donde ponía, pues, arena o ponía, algunos granos, como dice aquí, granos de arena de distintos tamaños, donde él podía conocer fácilmente la rugosidad. La rugosidad, si lo viéramos microscópicamente, pues un material tendría estas como, ondulaciones, ¿no? Entonces, la rugosidad sería desviación del valor promedio con la parte lisa, ¿no? Entonces lo que hizo Nikuradse fue, pues, poner granos de diferentes tamaños
que pudieran simular esta rugosidad, ¿no? Entonces, él realizó estos estudios que realizó, pues son actualmente muy válidos para las tuberías para las tuberías en general, ¿no? Entonces, para materiales comunes como es el cobre, el latón y el plomo, pues estos son los valores de rugosidad, ¿no? De hierro fundido, hierro forjado, hierro comercial, incluso de plástico y vidrio. Para todos estos ya está muy caracterizado, a menos que el material sea nuevo, pero sin embargo ya está muy estudiado. Ujú. Y entonces, pero esto es mayoritariamente experimental, difícilmente se puede obtener alguna correlación teórica que nos pueda decir cuál es este valor de la rugosidad. Entonces, si se divide esta rugosidad entre el diámetro, se obtiene la rugosidad relativa. Entonces, con esto ya se puede calcular el factor de fricción, ¿no? Ajá. Bien, entonces tenemos para calcular la ecuación, perdón, para calcular el factor de fricción en flujo turbulento, en función del Reynolds y la rugosidad se conoce la ecuación de Colebrook. Esta ecuación de Colebrook se dan cuenta es 1 sobre la raíz de f menos el logaritmo base 10 de epsilon sobre d más 2.51 entre el Reynolds por la raíz de f, ¿no? Entonces, incluso hay unos diagramas, que es el diagrama de Moody, que después les voy a mostrar, donde ya viene graficada esta rugosidad relativa, este factor de fricción contra el número de Reynolds a diferentes rugosidades relativas, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, un fluido presenta una fuerza de arrastre llamadas fuerzas viscosas entre las capas adyacentes del fluido. Es decir, el fluido conforme va fluyendo lucha contra sí mismo para fluir. Entonces, si la velocidad no es muy alta, pues no se forman remolinos y sigue turbulento, ¿no? Sin embargo, para vencer dichas fuerzas, se requiere una diferencia de presión, es decir, para que haya movimiento se requiere una diferencia de presión del fluido que entra con respecto al fluido que sale. Y eso genera una fuerza de frenado en las paredes en las paredes del sólido, ¿no? En la interfase del fluido con el sólido. Entonces, como les decía, para vencer esas fuerzas se requiere de una caída de presión, ¿no? No voy a entrar más en detalle. Aquí solamente la puse, la caída de presión es igual a el caudal por una resistencia. Esta resistencia es la que se opone al movimiento, ¿no? Entonces, entre más alta sea la resistencia, más alta va a ser mi caída de presión. Entonces, por eso debo de tomar en cuenta, y esta caída de presión, pues va a estar directamente influenciada o directamente va a influenciar a la potencia de la bomba que nosotros estemos usando, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta cuáles son los factores de fricción. Entonces, para flujo laminar es relativamente sencillo, porque es F igual a 64 sobre el Reynolds, ¿no? Para un flujo en transición, se ha propuesto esta ecuación que es 1.8 logaritmo de 10 del Reynolds menos 1.5. Y para tuberías lisas, donde el factor de la rugosidad relativa es aproximadamente cero, pues se tiene esta ecuación, ¿no? Y como les decía, ya para flujo turbulento tenemos la ecuación de Colebrook-White, perdón. Ujú. Entonces, bueno, estas ecuaciones nos van a servir para poder calcular el factor de fricción. En este caso, yo no voy a hacer cálculos de la ecuación de Bernoulli para no, eso sería tema de otra plática, donde ya les explicaría su relación con las potencias de la bomba o con la energía requerida para impulsar el fluido. En este caso, solo les voy a platicar un poquito de que, por ejemplo, en este caso, del diagrama de Moody, que tenemos, les decía, el Reynolds contra el factor de fricción, ¿no? Entonces, usualmente tiene esta forma, en esta parte es flujo laminar, alrededor de 2000 a 4000 tenemos flujo en transición, y tenemos hasta abajo la tubería lisa, y en estos casos tenemos, como les decía, la rugosidad relativa. Entonces, para un número de Reynolds, yo lo que voy a hacer es chocar contra la parte, si es laminar, pues sería en este punto, ¿no?
Y así yo revisaría del otro lado, ujú, el valor del factor de fricción, ¿no? Ujú. Lo mismo haría si yo estoy de este lado y conozco mi rugosidad relativa, y entonces yo le haría ya de este lado mi factor de fricción, ¿no? Sin embargo, como ya tenemos ecuaciones propuestas, lo podemos hacer directamente con las ecuaciones, ¿no? Entonces, el diagrama de Moody les decía, bueno, se los acabo de explicar, pues tiene esta forma, ¿no? Entonces, de este lado tenemos el factor de fricción de Darcy. Ajá. De este lado tenemos el número de Reynolds, que como podemos ver alrededor de 2000 es donde tenemos la región de transición. De 2000 hacia abajo tenemos el flujo laminar, que es esta ecuación, F64 sobre el Reynolds, ¿no? Ujú. Luego del flujo en transición, pues ya es completamente turbulento, ¿no? Y tenemos ya todas estas gráficas. Y de este lado tenemos la rugosidad relativa para cada uno de los sistemas, ¿no? Ujú. Y entonces ya en base a eso, pues nosotros podemos hacer ya algunos cálculos, ya sea leyendo el diagrama o bien haciendo las ecuaciones, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante, bueno, esta es las fotos de los científicos que trabajaron sobre estos temas de mecánica de fluidos, que es Osborne Reynolds, Johann Carutze, que fue el que desarrolló eso de la rugosidad de la relativa, y Moody, que es el diagrama que les acabo de presentar, que sería Louis Ferry Moody, que fue el que desarrolló esos diagramas muy importantes antes cuando no se tenían calculadoras como las que tenemos ahora, ¿no? Bien, entonces, un ejemplo muy simple, por ejemplo, sería, dice, por una tubería de hierro forjado de media pulgada de diámetro, fluye aceite de motor. El aceite tiene una viscosidad de 300 centipoise y una densidad de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y se descarga a la atmósfera con un gasto de 0,1, 1 y 10 litros sobre segundo, ¿no? Entonces serían para tres casos diferentes. Bueno, aquí esto no lo voy a manejar, que para medir la caída de presión, voy a asumir que no tenemos caída de presión, aunque sí es cierto. No la vamos a calcular en este momento, entonces calcularemos solamente el Reynolds y el factor de fricción, ¿no? Pues como nos dan el caudal y nos dan el diámetro, para sacar el diámetro de media pulgada, vamos a ver, a metros sería 0,5, ¿no? Entonces, el diámetro en metros sería 0,0127, ¿no? Entonces, vamos a ver, el diámetro sería 0,0127. Ujú. Y entonces de ahí calculo mi área. Entonces mi área va a ser pi sobre 4, o sea, 3,1416, ujú, entre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿ok? Y me sale este valor para mi área. Ujú. ¿Sí? Entonces ya tengo el área donde está fluyendo el fluido y voy a calcular mi velocidad. Entonces tengo que para 0,1 litro, ujú, que es un valor de caudal muy bajo, y ya tengo el área, ¿no? Entonces ahí voy a sacar mi velocidad. ¿Ok? Pues tengo que mi caudal es igual a 0,1, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a el caudal sobre el agua. Ujú. Vamos a ver, no, está mal, es 0,1, no. Entonces vamos a ver, el que no tiene error, sería 0,1 litros, es 1 por 10 a la -4 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? De 1 por 10 a la -4. ¿Ok? Un segundo. Ok. Y entonces aquí sería 1 por 10 a la -4.
Y mi velocidad, pues es muy pequeña, 0,78 metros sobre segundo, ¿no? Ujú. Pues ya saqué mi velocidad y ya nada más saco mi número de Reynolds, ¿no? Entonces, como ya tengo la velocidad calculada, le voy a meter aquí. Ujú. El diámetro, ya lo calculé, que es 0,0127. Ujú. Mi densidad, que me la dan como 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, que viene siendo el equivalente a 800 kilogramos sobre metro cúbico, y 30 centipoise, ¿no? Entonces vamos a ver, es un centipoise a kilogramo sobre metro segundo, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos que son 30 centipoise, ujú, entonces es 0,03, ¿no? 0,03 kilogramos metro sobre segundo. Ujú. 0,03. ¿Sí? Y entonces, pues nada más voy a sacar la cuenta de mi número de Reynolds, ¿no? Entonces, mi densidad es de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Mi viscosidad es de 0,3 kilogramos sobre metro segundo. Y pues ya tengo la velocidad y el diámetro, ¿no? Entonces, mi Reynolds sería densidad por velocidad por, por el diámetro, ¿no? Entre mi viscosidad, ¿no? Y mi Reynolds me sale de 26. Es decir, es un flujo laminar. Ujú. Y entonces, bueno, pues ya nada más. A ver, 0,03, 800, 0,027. Vamos a ver si lo hice bien. Ujú. Velocidad es 0,78. Diámetros 0,0127. Ujú. Ah, 0,03 quedó. Ujú. Entonces ese es 267, ¿no? Sí. Ujú. 267,3, ¿no? Es que había un error hace rato. Y entonces va a ser va a ser 64 sobre el valor que acabo de calcular para el número de Reynolds. Pues va a ser 64 entre el valor de Reynolds que acabo de calcular y me sale 0,2393. Ujú. Ok. Y entonces este sería mi factor de fricción para flujo laminar. ¿Ok? Y entonces esto sería para el valor de 0,1. Entonces ahora lo vamos a hacer para 1, ¿no? Entonces quedamos que para 1, vamos a ver, ujú, para 1 litro es 0,001. ¿Ok? Ujú. Y entonces ya nada más voy a modificar 0,001, ¿no? ¿Sí? Y entonces mi velocidad me sale 7,8, ¿no? Entonces, estaría en esta parte, mi diámetro es el mismo, la densidad es la misma, y entonces mi valor me sale de
2673, ¿no? Y eso ya se considera como flujo en transición. Ajá. Y entonces, pues ahora tengo que usar esta fórmula, ¿no? 1.81 por logaritmo base 10 por el Reynolds, ¿no? Entonces mi Reynolds es de 2000, etcétera, ¿no? 673. Ujú. Y entonces nos vamos a calcular como 1.81 por el logaritmo de base 10 por el logaritmo de base 10 de nuestro valor de Reynolds, ujú, menos 1.5. ¿Ok? Y ahora este valor, pues le vamos a sacar el inverso, ¿no? Pues tenemos que esto es igual a este valor, ¿no? ¿Ok? Y aquí pues ya nada más vamos a insertar este valor y elevarlo al cuadrado, ¿no? Esto va a ser 1 sobre y elevado al cuadrado. Entonces mi factor de fricción es 0.0, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y entonces, pues ya saqué, perdón, mi valor es 0.027, ¿no? Ujú. Y ahora me faltaría para 10 litros, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a poner 10 litros, ¿no? Y es 0.01, es 0.01 y calcularé la velocidad, ¿no? Ujú. El área es la misma, el diámetro es el mismo, y ahora mi velocidad es de 78 metros sobre segundo, ¿no? Ya es muchísimo más alto. ¿Ok? Y eso pues ya lo sustituyo nuevamente en mi número de Reynolds, ¿no? ¿Ok? Pues ya vamos a ver cuánto me sale. Me sale 26.734, que pues ya es prácticamente turbulento, ¿no? 26.734, ¿no? Ujú. Sin embargo, aquí sí, debido a que es turbulento, pues tengo que sacar mi rugosidad relativa, ¿no? Entonces, checando el valor para hierro forjado, ujú, aquí lo tenía, a ver, está acá, está en esto, ¿no? Es 4.6 por 10 a la menos 5, ¿no? El valor de la rugosidad. 4.6 por 10 a la menos 5. Vamos a ver si lo leí bien. Aquí, bueno, decía hierro fundido, ¿no? Es 2.4 por 10 a la menos 6. Ah, no, sí es forjado. O sea, forjado es 4.6 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Entonces vamos a calcular aquí 4.6 por 10 a la menos 5. Entonces mi rugosidad va a ser mi épsilon relativa, va a ser igual a 4.6 por 10 a la menos 5 entre 0.127, ¿no? Ujú, es decir, 0.003.
¿ok? Entonces vamos a sustituir estos valores. Entonces quedamos que es este valor, ¿no? Ujú. Y entonces vamos a sustituirlo en nuestra ecuación. Mi rugosidad es 0.0036. Mi número de Reynolds es 2600, perdón, 26,000. Ujú. Y ahora lo que queda es sustituir. Sin embargo, acá si se dan cuenta me queda una ecuación con una incógnita. Pues vamos a ver cómo la voy a resolver, ¿no? Esa ecuación va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de f igual a -2 por el logaritmo base 10 de mi rugosidad relativa, vamos a ponerla acá, entre 3.7, ¿ok? Más 2.51 entre el Reynolds que calculé por la raíz cuadrada de e. Ujú. Pues vamos a ver. ¿Sí? Y entonces ya sustituyó todos los valores y lo que nos queda es resolver esta ecuación. Después lo resolveré con Newton-Raphson. Perdón, ahorita lo voy a resolver directamente, pero después les platicaré del método de Newton-Raphson, ¿no? Y en este caso mi factor de fricción es 0.03, ¿sí? Ujú. Pues vamos a ver. Para 10 litros quedamos que es este valor y mi número de Reynolds es este valor, que es muy turbulento, ¿no? Para el caso laminar, tenemos que el factor de fricción es este. Ujú. Y el factor, perdón, el factor de fricción es este. Y el Reynolds es 267, ¿sí? ¿Ok? Y en el caso de flujo en transición, era 2600 el número de Reynolds. Ujú. Y mi factor de fricción es 0.025, ¿ok? ¿Sí? Ok. Entonces, ahorita seguimos, ¿no? Entonces ya tengo los valores para 0.1 litro sobre segundo, 1 litro sobre segundo y 10 litros sobre segundo. Mis valores para el factor de fricción, ¿ok? Voy a copiar en analogía. Y entonces, si nos damos cuenta, en el caso del primero, pues el factor de fracción es 0.2. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, en el siguiente que es 0.025, pues le cuesta más al bloque deslizarse, por poner un ejemplo, ¿no? Y 0.03, pues aumenta la resistencia al flujo, ¿no? Es decir, cada uno se aproxima más a cero. Eso quiere decir que en estos casos el factor de fricción es muy alto, ¿no? Ujú. O sea, el factor de fricción, aunque este es un valor mayor, quiere decir que en estos casos hay una mayor resistencia al flujo, ¿no? Una mayor resistencia al movimiento. Y bueno, con esto termino. Habría que ver tuberías con más complementos como codos, válvulas, y hacerlo ya con la ecuación de Bernoulli para el balance de energía mecánica, calcular el número de Reynolds en flujo anular, en fluidos no newtonianos también es importante el factor de fricción, aunque es un poco diferente, hay que corregir la ecuación de Reynolds, hacerlo para tuberías que no sean circulares o para flujo multifásico. Entonces, muchas gracias, espero se hayan quedado hasta acá y que tengan muy buena noche.